Lene, buenos días. Bueno, muchas gracias por este espacio de comunicación. Respecto a la realidad de Basavilbaso, del departamento y de la provincia, realmente es bastante preocupante. A partir de lo que ha sucedido con las medidas tomadas, a lo mejor de manera inevitable respecto a la situación social y económica del país, de la provincia, la circulación de personas de manera más liberalizada ha dado lugar a que se empiecen a mostrar datos tanto en Capital, Provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos, de que las curvas empiezan, que estaban medias quietas y con una meseta, empiezan a tomar impulso y a elevarse. Recientemente yo estuve en una charla de manera a distancia, como se dice ahora, por un telezoom, con gente de la Facultad de Ciencias de la Salud de Concepción en el día de ayer, donde se analizaba con mucha preocupación la situación epidemiológica del departamento Uruguay y de la provincia de Entre Ríos. Uno ve los números así sueltos y ve que Paraná parecería estar con números bajos, Gualeguaychú también, al contrario de Concepción de Uruguay y Concordia, que tienen números muy alarmantes de 80 casos por día prácticamente. Pero en realidad, si uno analiza la tendencia, los que saben analizar las curvas estadísticas están viendo que todo está yendo para arriba, coincidiendo con esta liberalización de las actividades de toda la comunidad. Te repito, nosotros estamos desde la salud muy preocupados por esto, porque, por ejemplo, el sistema de salud de Concepción de Uruguay está muy complicado en sus camas de terapia, en las posibilidades de asistir a las personas moderadas a graves. Ha habido unos cuantos fallecimientos en Concepción del Uruguay, y todo depende de esto, de que las medidas que se han tomado para permitir flexibilizar y así retomar la senda de la actividad económica, fundamentalmente, porque hay mucha gente que depende de actividades que tienen que ver con el movimiento de personas, lo turístico, alojamiento, comedores, bares, restaurantes, etcétera, etcétera. Evidentemente está dando lugar a que matemáticamente empecemos a tener mayor cantidad de casos. Basavilbaso no es la excepción. Ayer tuvimos de 12 pruebas, tuvimos 11 positivos, y a esto hay que agregar lo que se llaman positivos no por laboratorio, sino por nexo y por clínica. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que o han estado en contacto con un positivo o conviven con un positivo y comienzan con síntomas. Eso quiere decir que al estar en contacto son un nexo. La mayoría son familiares convivientes y empiezan con uno o dos síntomas típicos de COVID y ya se los interpreta como positivos sin necesidad de llevar adelante ningún estudio diagnóstico. Lo que también estamos observando es la dificultad para que la gente cumpla no solamente con las medidas de distanciamiento, que son una distancia mínima de 2 metros, el uso de tapaboca en nariz, el uso del alcohol en gel o alcohol al 70 o lavado de manos y no compartir ningún elemento, ni siquiera el mostrador o el escritorio donde estamos con otra persona inevitablemente haciendo una compra o desde el punto de vista laboral, sino inclusive el aislamiento de los que son confirmados o eventualmente de los que deberían aislarse porque son contactos estrechos de esa persona, estuvieron más de 10 minutos, 15 en esas condiciones que recién mencionaba. Todo eso da lugar a que encontramos que nos están apareciendo personas con COVID positivo sin explicarse el nexo. En muchos casos porque no lo saben realmente. Debemos apelar a que la gente es buena hasta que se demuestre lo contrario, pero también están aquellos que inclusive son mendaces, o sea, ocultan información porque se pueden cargar de una responsabilidad que no quieren asumir, porque pueden tener repercusión en el ámbito de lo laboral, lo familiar, etc. Entonces, todo esa cantidad de elementos nos hace prever una fiesta y un principio de año muy complicados para Basavilbaso y para el departamento y para la provincia. Ayer algunos expertos, mucho más expertos que uno, que saben analizar los números porque conocen del tema, hablaban del tsunami que se nos podría venir para Basavilbaso, el departamento de Uruguay y Entre Ríos a partir de los datos. Así que bueno, la idea es tratar de ver la manera, participando en los COEs locales, de qué manera se puede minimizar esta situación, de qué manera se puede controlar, tomar ejemplos de otros lados. Como todos sabemos, en Europa se está viviendo lo que llaman segunda ola, en España, Alemania, Italia, Inglaterra,
y en esos casos se toman conductas que en general son admitidas más allá de alguna manifestación en contra que se ha visto, pero hay lugares donde se establece un toque de queda nocturno, donde se establece el cierre de cada localidad, donde no puede entrar o salir nadie si no es con una justificación expresa, personal de salud, personal de seguridad, etcétera, lo que se llaman actividades esenciales, y la población las asume y las respeta. El problema nuestro es que tenemos bastantes ejemplos del no respeto a intentar establecer normas. Encima se nos está metiendo en la bendita grieta hasta este tema del COVID y es muy lamentable. Hay muchas noticias falsas que tienen que ver con el tema de la vacuna. En este momento está llegando, creo, a Rusia el primero de los aviones que va a transportar las primeras 300.000 dosis de la vacuna que le dicen rusa, que es la vacuna Sputnik, o del laboratorio que no me acuerdo, así como hay un laboratorio AstraZeneca, hay un laboratorio Pfizer, etcétera, etcétera. Hay como 5 o 7 líneas de trabajo. Sabemos que el gobierno nacional está trabajando con todos los posibles, con la inglesa, con la norteamericana y con la rusa. Esto va a demorar, ahora va a llegar una primera cantidad de dosis que alcanzarán escasamente para el personal de salud y otras personas que realizan trabajos en riesgo. Después la idea es, en otra etapa, vacunar a los mayores de 60 años cuando haya certificación de que se puede utilizar en esos grupos. Por eso se piensa en los hogares geriátricos de la provincia. Yo participé hace poco más de una hora de un Zoom que tenía que ver con eso, con la logística, porque hay que mantener la cadena de frío, los 18 grados bajo cero, posteriormente, cuando se reconvierte la vacuna, pasar a una etapa de temperatura de heladera, que es entre 2 y 8 grados, bueno, todo el tema, la vacuna es voluntaria, inclusive para el personal de salud es voluntaria. La idea es vacunar al personal de salud que haya tenido COVID, igual se lo va a vacunar porque se desconoce el tiempo que permanece la inmunidad o las defensas de las personas positivas. Así que bueno, en todo este clima uno piensa que termina algo y comienza algo nuevo, en realidad no está terminando nada. Para salud por lo menos no es momento de conmemorar nada, sino de seguir redoblando los esfuerzos, estar muy preocupados y ocupados, pensando si daremos abasto como sistema para atender no solo el problema de los pacientes COVID moderados o graves, que requieren una asistencia muy estricta, que tiene que ver con el oxígeno que necesitan, porque en general la absoluta mayoría de las personas COVID positivas, moderados o graves, son aquellos que tienen una neumonía por el virus y necesariamente requieren oxigenoterapia, ya sea mínima o máxima, inclusive asistencia respiratoria. Bueno, el Hospital de Concepción en el ámbito de la terapia intensiva está muy complicado, con muy capacidad de cama, con el agravante que estos pacientes suelen requerir cuando llegan a esas instancias, que son el 2%, pero bueno, si es el 2% de 1.300.000 que la provincia de Entre Ríos, saquemos la cuenta, es un montón de personas, te ocupan, entre comillas, la cama, no como otros procesos de enfermedad, hasta 20, 30 días que están internados en esas condiciones, impidiendo tener la cama desocupada para los problemas que se siguen sucediendo, que puede ser un problema cardíaco agudo y grave, un problema respiratorio de otra índole, un problema de diabetes descompensada, un problema hemorrágico, isquémico cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Esta enfermedad, como ha pasado en todo el mundo, ocupa al personal y los recursos en una atención particular porque desborda el sistema y entonces nuestra preocupación tiene que ver con eso. Lamentablemente a los que le va peor, que son los ancianos, porque la curva de edades manifiesta claramente que la mortalidad mayor, pero en un 90% tiene que ver con mayores de 65 o 70 años, y parece que en esta sociedad del consumo, de decennial, millennial y no sé qué más, los viejitos no cuentan, entonces los muertos viejos no se notan muy bien. Ayer charlábamos que lamentablemente en Gualeguay, que tenía cifras muy alarmantes, sucedió algo tremebundo que fue el fallecimiento del intendente y a partir de ahí hubo como una repercusión social de tal característica que bajó a niveles mínimos el contagio, el nivel de casos. Yo no creo que debamos o podamos llegar a andar poniendo los muertos en la calle para que se tome conciencia, pero yo repito, uno entiende que la mayor parte de la comunidad para vivir, parar la olla, tiene que yugarla, tiene que trabajar, pero tengamos conciencia que hay medidas mínimas que si se asumen permanentemente minimizan justamente la posibilidad de contagio. Esto es, no estar, si no es inevitablemente necesario, a menos de 2 metros las personas, usar el tapaboca nariz permanentemente, lavarse las manos
antes y después de realizar alguna actividad que puede ser contaminante, como ir a un negocio y comprar cosas, usar el alcohol en gel que disponen los comercios, usar el alcohol al 70%, reunirlos lo menos posible, porque es preferible saltearse una fiesta de fin de año o Navidad para estar con la familia, para poder estar con los que queremos el año próximo. Así que todas esas medidas que tendríamos que internalizar y tener conciencia, uno lamentablemente cuando recorre poco el pueblo, la ciudad, ve que hay un montón de jóvenes que están socializando en lugares públicos, tomando mate entre cuatro, o ve fotos en Instagram o en Facebook donde festejan algo y están todos juntos no respetando ninguna de estas recomendaciones, y luego tenemos las repercusiones. Probablemente a los jóvenes no le vaya a pasar mucho más que una, diría alguien de otro país, gripeciña, pero lamentablemente en la familia siempre tenemos alguna persona que apreciamos, que queremos, al quien nos vincula una historia y que le puede ir muy mal, como nos ha pasado en Basa del Baso y pasa en todo el mundo. Así que recomendar para estas fiestas tener conciencia de que nuestros afectos deben ser protegidos y cuidados por todos y cada uno de nosotros, y para eso tenemos que, tengamos las hormonas que tengamos, sean muchas y jóvenes, entender que si no nos cuidamos entre todos, desde cada uno, va a ser inevitable que la pasemos muy mal como sociedad.